Un buen día. Nuevamente nos encontramos aquí, esta vez para tocar el tema de notación científica. La notación científica nos permite expresar números grandes o números muy pequeños en base a potencias de 10, de una manera más práctica, de una manera más abreviada. Vamos a tener lo siguiente. Para poder expresar un número muy grande o muy pequeño, estos números se van a expresar, ya decía, como potencias de 10 manteniendo la siguiente forma. La forma es a por 10 elevado al exponente n. La forma de un número expresado en notación científica o potencias de 10 es a por 10 elevado al exponente n, donde n va a ser un número entero y el número a, que es el coeficiente, va a estar dado del siguiente modo. Nos dice la propiedad que a debe ser mayor o igual a 1, pero menor que 10. Repito, la expresión que yo voy a poner o voy a colocar o voy a transferir a notación científica va a tener la forma siguiente: a por 10 elevado al exponente n, donde n es un número entero y a va a ser un número que esté comprendido entre 1, pudiendo ser 1, hasta el número 10. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo a continuación. Voy a escribir el número 50.000. Yo no deseo escribir 50.000, o vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ya, 50 millones. ¿Cómo expreso 50 millones en notación científica? Muy bien, yo lo primero que tengo que hacer es buscar un número a que se encuentre comprendido entre 1 y 10, en base a la expresión que he ubicado o que he puesto anteriormente. Este señor va a tener que ser igual, necesariamente, lo que voy a hacer es a 5 por 10 millones. 5 por 10 millones son 50 millones las que yo tengo ahí. Para expresar en potencias de 10, simplemente yo podré decir esto es igual a 5 por 10, ¿con qué exponente? Con exponente 7. Entonces, he escrito 50 millones en potencias de 10 de esa manera. Ahora, si a mí me pidiesen por ahí, escriba, voy a cambiar esta partecita del siguiente modo: 0,0003 en potencias de 10, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ustedes saben que este número 0,0003 o 10 milésimos es igual a 3 sobre 10.000. 3 sobre 10.000. Y 3 sobre 10.000 es igual a 3 sobre 10 elevado. Y ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuántos ceros hay aquí? 4. Entonces sería 10 elevado al exponente 4. De igual manera ha sido en la anterior, ¿no? ¿Cuántos ceros tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y era 10 elevado al exponente 7. En esta oportunidad, como son 4 ceros, sería 10 a la 4. Pero como potencia de 10, lo que yo tengo que hacer es este 10 que está en el denominador, lo tengo que llevar hacia el numerador. Y eso ya nosotros sabemos que esto nos permite hacer lo siguiente: 3 por 10 elevado al exponente menos 4. He expresado este número en potencia de 10. Muy bien, sigamos ahora. La velocidad de la luz es aproximadamente 300 millones de metros por segundo. 300 millones de metros por segundo. Aproximadamente. Y yo voy a expresar ese número en notación científica. Una forma bien práctica, una forma que les va a ayudar a ustedes, es lo siguiente. Forma práctica. Ubico una coma decimal ahí. ¿Correcto? Voy a ubicar una coma decimal al final del número. Y lo único que voy a hacer es ir contando espacios hasta llegar a un número antes del inicio. En este caso, ahí, hasta el número 3. ¿Correcto? Y voy a contar cuántos números
o cuántas cifras existen entre las dos comas. ¿Cuántas cifras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este número va a ser entonces expresado como 3 por 10 elevado al exponente 8 metros por segundo. Nuevamente, lo que hago es valerme de una coma que he ubicado en la parte derecha, al final del número. Y luego lo he ubicado también después del número 3. ¿Cuántas cifras existen entre las dos comas? Son 8 cifras. Entonces, para poder expresar este número en notación científica, lo único que hago es tomar el número 3, Si hubiese habido, por ejemplo, un número 5, hubiese sido 3,5. Si hubiese habido un número 7, hubiese sido 3,7. Pero como no lo hay, solamente coloco 3 y multiplico por 10 y elevo al exponente 8. ¿Y por qué 8? Porque han habido 8 cifras que he contado. Siguiente número. El siguiente número que ustedes están observando continúa. Kilogramos es la masa de un electrón. Este número representa a la masa de un electrón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a expresar como notación científica. Y en este caso, ¿cómo será? Estamos hablando de un número decimal. Hace un momento no era un número decimal, era un número muy grande. Y aquí es un número muy pequeño. Muy bien, fácil. En esta expresión ya tenemos la coma decimal, ¿correcto? Ahora voy a correr esa coma decimal ¿hasta dónde? Hasta el número 9. Y voy a tener el número 9,10.939. 9, 9, significa que es un número que es menor que 10. Y a mí la propiedad me dice que debo enunciarlo a través de un número menor que 10. Y ahí estaría el número menor que 10. Y por eso es que yo tengo que ubicar la coma hasta después del 9. Aparece la primera cifra. Paso la primera cifra y la coma decimal. Para poder expresar este número en forma de notación científica pondré 9,10.939 por 10. ¿Con qué exponente voy a ubicar? Muy bien. Igual que en la anterior vez, voy a contar cuántas cifras existen desde la coma hasta la otra coma. ¿Cuántas cifras existen? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 cifras. Entonces sería 10 elevado al exponente 31. Pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando se trata de números decimales, el exponente es un exponente negativo, ¿correcto? Cuando se trata de números números decimales, el exponente es un exponente negativo. Y ya he expresado este número que representa la masa de un electrón en una expresión de notación científica. ¿Qué cosa nos faltaba? Kilogramos. Pasemos al siguiente ejercicio. El virus SARS-CoV-2 tiene un diámetro de 50 a 200 nanómetros. Exprese en metros. El diámetro, dice, de este famoso virus, del famoso virus SARS-CoV-2, que es el que produce el famoso COVID-19, tiene un diámetro de 50 a 200 nanómetros. Expresemos en metro ese diámetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a recordar que un nanómetro es igual a 10 elevado al exponente menos 9 metros. Un nanómetro es igual a 10 elevado al exponente menos 9 metros. Es un número muy pequeño, más pequeño que un centímetro, más pequeño que un milímetro. Entonces, ahora yo voy a expresar este diámetro de tal forma que lo que estaba en nanómetros, ahora yo los voy a leer solamente en metros. Muy bien, entonces voy a decir, ¿cuántos nanómetros tengo? 50 nanómetros. ¿Hasta dónde?
hasta 200 nanómetros. ¿Qué es lo que hago? Simplemente voy a multiplicar 50 por 10 elevado al exponente 9 negativo metros. Como el número 50, ese número 50 no se ubica o no está comprendido entre el 1 y el 10, yo tengo que hacer algo para que esté comprendido entre 1 y 10. Y ustedes ya han manifestado seguro por ahí diciendo que en vez de poner 50 yo puedo poner 5 por 10. 5 por 10, 50. Por 10 a la menos 9 o elevado al exponente menos 9 metros. Tenemos una multiplicación donde las bases son iguales, el exponente es 1 y el exponente negativo 9. ¿Qué es lo que hacemos? Bases iguales, se copia la misma base y se suman los exponentes. Entonces voy a decir que el diámetro de 50 nanómetros es aproximadamente o es 5 por 10 a la menos 8 metros. O 5 por 10 elevado al exponente menos 8. ¿Me está faltando algo? Me está faltando ahora que dice que el nanómetro tiene un diámetro de 50 a 200 nanómetros. Aquí tengo 200 nanómetros. También lo voy a llevar a notación científica. ¿Y cómo voy a hacer ello? Simplemente sería 200, igual que en el caso anterior, por 10 elevado al exponente negativo 9 metros. 200 no se ubica, no se encuentra entre 1 y 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy bien, similar al anterior, diré 2 por 100. 2 por 100 por 10 elevado al exponente negativo 9. ¿Correcto? Muy bien. El número 2 ahora sí se ubica entre 1 y entre 10. No tenemos ningún inconveniente y simplemente para observarlo mejor voy a decir que en lugar de ponerle 100 voy a poner 10 al cuadrado por 10 elevado al exponente menos 9 metros. Y nuevamente repito que en una multiplicación, si las bases son iguales, copiamos la misma base y los exponentes se suman. Por lo tanto, sería elevado al exponente negativo 7. Entonces, ¿qué decimos? Que el diámetro del virus SARS-CoV-2 se encuentra entre 5 por 10 elevado al exponente menos 8 metros y 2 por 10 elevado al exponente menos 7 metros. Lo que nos estaba pidiendo es expresar en metros. ¿Está expresado en metros? Sí. Muy bien, gracias, nos vemos la próxima.